Bueno, como decíamos, tenemos una hermosa entrevista. Yo me voy a tomar el atrevimiento de hacer la presentación. ¿Por qué el atrevimiento? Porque mi presentación va a ser institucional. Leída como corresponde. Porque sabemos que acá hay energías positivas que van y vienen porque ya se conocen con el entrevistado y ya lo dirá Lu. Pero bueno, les cuento. Tenemos entrevistado a Joaquín Doldán. ¿Por qué? Porque sacó un libro hace muy poco sobre la historia, la verdadera historia de Cacho de la Cruz. Les cuento un poquito de Joaquín antes de arrancar. Es autor de más de 20 libros editados entre Uruguay y España. También tiene una extensa trayectoria como dramaturgo. A todo esto se le suma el género de los cuentos ilustrados con varias publicaciones y ha escrito variedad de artículos para diferentes medios donde destacan entrevistas a músicos de diversos estilos. Conduce en radio el programa Diálogos Comanches por Uniradio los jueves y también en televisión conduce Hoy por Hoy, Ya Queda Menos, que lo podemos encontrar en Esdrújula TV y Canal 7 de Punta del Este. Espero haberlo hecho muy bien y lo recibimos con un aplauso. Un ladrón. Demasiado. No, yo digo. Sí. La gente se va a dar cuenta. También, pero bueno. ¿Cómo andás, Joaquín? Feliz, Bienvenido. Feliz de estar acá con ustedes. Una alegría reencontrarnos después de la obra. En realidad él decía que nos conocimos, pero ni tanto en realidad. Nos conocimos por, bueno, Yo actué te en vi en una escena, obra de del hecho. señor. Te vi el día un ensayo y después en escena. En un ensayo anterior. En un país normal te hubieras ganado todos los premios del mundo porque estabas genial. Ay, no me vas a decir esta acá. Más allá del texto que... Bukowski sin ella. Estamos Bukowski hablando sin de ella. una de las obras de Ojalá Joaquín. vuelva. Ojalá. Qué linda obra. Ay, bueno, sí. Se está abriendo el teatro, Sí, seguramente sí. seguro Pero hoy vuelve. vamos a hablar de vos, de este libro maravilloso, Todo es mentira, de este Sí. hombre también maravilloso e importante dentro de nuestra cultura, de nuestro mundo de artistas. Nada, para arrancar me encantaría saber cómo conociste a Cacho, cuál es el vínculo que tenían, se conocieron para esto. Claro, a Cacho de la Cruz lo conoce todo el país, ¿no? Como televidente, imagínate, lo tenía como incorporado. El cruce fue, como pasa con estas cosas, casual. Yo, antes de Ya Queda Menos, hacía Memorias del Tablado, también en Esdrújula TV, que un poco el concepto del programa era entrevistar a gente de carnaval, pero que ya no estuviera en carnaval. ¿No? El Fata Delgado, Gerardo Nieto, hay un montón, Pichu Estraneo. Y Daniel Lobo, mi compañero con el que empezamos a hacer la producción, me dice, el primero tiene que ser un personaje potente, tiene que ser Cacho de la Cruz. Daniel Lobo había trabajado, era Pinocho en Cacho Bochinche. Claro. Bueno, no sé si se acuerdan, hacían Pinocho y Fermín, hacían dúo. Entonces me dijo, Cacho de la Cruz. Yo le dije, pedile, pero te va a decir que no. Yo en mi vida había hecho televisión. Yo tengo 30 años de radio, hice programa de radio acá en España. Jamás estuve en cámaras, una cosa totalmente nueva. Primer programa, Cacho de la Cruz. Arranco así, en el comedor de la casa de Cacho de la Cruz. Lo bueno es que como hablamos solo de carnaval, también teníamos como mucha cosa en común. Y yo he salido en Los Carlitos, con mucho elenco de Los Carlitos había estado también vinculado al show de mediodía. Entonces fue una charla muy amena. Y al terminar seguimos hablando y ahí fue que surgió, digamos, la chispa de esto, a raíz de que cuando yo me iba, él señalando un poco sus premios y hablando un poco de la fama. Pero fue raro, porque tampoco fue específicamente por eso. Y tampoco fue por las anécdotas que parecían mentira. Que me dijo eso, todo esto es mentira. Que no es todo es mentira, es todo esto. O sea, hay algo que había de verdad en lo que él me había contado, que estaría buenísimo salir a buscar. Entonces yo cuando salí le dije a Daniel, este hombre tiene un libro metido adentro, ¿no? Y me dijo, Daniel, yo si querés le planteo, y a la semana estaba sentado con Cacho. En principio, lo que iba a ser 1 hora por semana. El primero fueron 4 horas, el segundo 5. Claro. Y así estuvimos 2 años y pico. 2 años llevo. 2 años y pico yo, sí. Atravesado por la pandemia, que eso hubo pausas en el medio cuando la cosa se ponía fea y teníamos que cuidarnos mucho y eso. 85 pirulos también. Claro. Imagínate, yo la responsabilidad de contagiar a Cacho Bochinche yo. Claro. Es mi cuerpo, ¿no? Entonces nos cuidábamos muchísimo y bueno, pero después encontramos como fórmulas y bueno, y esos encuentros presenciales se extendieron muchísimo y por suerte, en un momento yo dije, esto no termino más, porque era infinito. Eso te iba a preguntar. 2 años está metido también la edición, me imagino, de qué sí, qué no, cómo elegir, cómo ordenar eso. Claro, y también está el hecho de que yo casi lo primero que escribí fue el final, porque yo estaba justo escribiendo cuando nos sentamos, por qué ese momento era el momento para contar la historia, que me parece que era muy significativo, por qué le había sentido que ese era el momento y en cierta forma nos habíamos como elegido, ¿no? Como pasa en la vida con los amigos. Claro, porque digo, me imagino no habrá sido la primera vez que le ofrecen hacer. No, hoy me enteré a través de otro periodista que me dijo, yo te aseguro que hubo 5 intentos anteriores con editoriales, nombre de autores y todo, lo cual es más milagroso que haya sido justo después de mi llegada, de mi vuelta. Bueno, pero había que generar capaz que el vínculo, capaz que a veces cuando llegan... Sí, yo creo que se dan cierta...
es parte de las virtudes que tiene Cacho. Esto es horrible porque parece que estoy elogiando algo mío, pero Cacho es una persona muy intuitiva. Entonces me parece que intuyó algo que en definitiva después pasó, antes de que yo mismo lo viera, que es que para mí el libro no podía ser una entrevista larga, no era una recopilación de anécdotas, sino que había que buscar la literatura en la historia. Y me parece que él era algo que tenía ganas de contarlo de una forma determinada y generamos como la mecánica esa que a veces pasa y a veces no, como pasa con las relaciones humanas. Sí, me sí, imagino, totalmente. ¿no? Y fue, la verdad que fue una maravilla. Pero te juro que en un momento dije, no termino más, porque él sacó un cuadernito, el tercer día sacó un cuadernito y en cada hoja tenía escrita algo y dice, bueno, te voy a contar una anécdota, ¿no? Entonces yo pensé que cada página era una anécdota. ¿No? Cada línea era una anécdota. Un cuaderno así. Claro, cuando iba por la mitad yo dije, no me voy más de acá, me voy a quedar a vivir acá. Y después tenía otro. Y después tenía cajas de recuerdos y de historias. Y claro, darle orden a eso era todo un desafío, pero sobre todo darle como la coherencia que tienen en la vida los sucesos, inclusive cuando son pasados, ¿no? La forma como él recuerda, que tiene que ver ahí sí con el título. Hay cosas que son capaz que como imprecisas en algún punto, eso te quería... pero que son interesantes también, ¿no? Tenés que trabajar en conjunto también con... Porque uno, al paso del tiempo, edita los recuerdos de alguna manera, ¿no? No es que uno mienta, pero uno edita de alguna manera. Y tuviste que a veces contrarrestar con ir a buscar información en el momento, ir a buscar un artículo de diario. Cada frase, te podés imaginar, cada frase. Dijera Dolina, dejá mi pasado tranquilo, que es lo único que es mío. Claro. No, sí, pasaba mucho que él de repente, él me decía, entonces acá te tiro un titular, casi me mata el polaco Goyeneche. Y digo, ¿cómo casi te mata el polaco? No podía. Entonces, claro, tenías que ir a buscar noticias o cruces con determinados personajes históricos. Que se lo llevó a decir y todo, se lo dijo cara a cara. No, pero hay personajes históricos, una, por ejemplo, que a él, como que voy a contar una chiquita del libro, pero para que vean, es que tiene tanta anécdota que no importa. Él se cruzó con Arthur Miller. Sí. Entonces, claro, cuando él ni siquiera sabía que era Arthur Miller. Y eso fue, de Nevino me lo contó, justo también nos encontramos justamente para hablar de eso, y efectivamente me contó la anécdota, la visión de Nevi, de cómo había sido ese encuentro, y claro, hicimos mucho de eso. Yo nunca, no fui digamos, a contrarrestar la historia que él me contaba con otras fuentes, pero sí como a darle profundidad. Claro. De repente contar a alguien, había mucha gente que yo tengo relación, ¿no? Que salió conmigo los Carlitos, Nelson Burgos, por ejemplo, pero hablé con Daniela Marota, con el propio Daniel Lobo, mucho con los hijos también, en particular con Santiago, que vivía con él. Entonces, él podía dar toda una lectura de lo que fue su retiro, que eso es mucho más fácil que te lo vean desde afuera. Uno cuando vive una cosa tan importante como fue para Cacho, salir de la televisión, que te lo cuente alguien tan cercano como tu hijo chico, a mí me pareció que ese es el momento, a mí de las partes que más me gusta del libro, porque me parece que es el momento que Cacho de la Cruz se transforma en Arturo. Se transforma en ese tipo que vivió, que fue un buscavidas, que fue un creador, que fue un gran músico aparte, y que me parece que es donde queda la esencia de la persona. Eso me parece muy, muy valioso. Es muy interesante ver cómo comienza el libro, cómo vas al germen de su padre inmigrante, bueno, esas historias de barrio, y cómo él va descubriendo a ese humorista, también ese dramaturgo, al fonomímico se dice, Fonomímico, cómo lo fue como descubriendo de a poquito en la escuela, con unas salidas pequeñas que lo descubrieron como un gran comediante. Claro, a mí me llama mucho la atención lo de la fonomímica, por ejemplo, porque viste cómo hay determinadas cosas que se mantienen en esencia. Ahora con TikTok, viste que todo el mundo hace fonomímica. Totalmente, y la fonomímica, claro, era como una cosa que es bien de los años 60, ¿no? Una forma de humor que casi se había perdido y ahora lo rescataron las redes sociales. Pasan esas cosas súper extrañas también. Y efectivamente, yo creo que él igual... Él es un gran músico. O sea, yo lo definiría así, un tipo que sobre todo ama la música. A mí me mató, perdón, que te quiero spoilear algo, claro, pero me mata que termine siendo un gran músico y eligiendo un instrumento, pero en verdad porque era el instrumento de los payasos. Claro. El trombón. Increíble. Porque tiene una vis cómica muy... Pero te pasa, estás con él hablando y está siempre como buscando la parte de humor, el chiste, el ridículo, siempre le sale por los poros, el humor absurdo. Entonces yo creo que, claro, él se sentía más cómodo en ese formato y los Howlovers, aparte de grandes músicos, García Vigil tocaba con ellos, ¿no? Fatoruso, o sea, Rada, o sea, estamos hablando de un staff de gente, y él estuvo como transversal a figuras de la cultura. Yo iba a hacerlo, lo que pasa es que al final no me dio porque me dio no sé qué, me parecía que desvirtuaba el libro, pero yo iba a hacer como una especie de listado al final del libro de los cameos
O sea, de la gente que aparecía, como Arthur Miller, por ejemplo, ¿no? Claro. Y es increíble la cantidad. Hablando de cameo, cuando empezó el programa dije que me hagan acordar, porque a mí me pasó o sea, salvando las distancias, porque Sí, es un claro. personaje de ficción Claro. y nada que ver, pero me acordé de la película de Forrest Gump, que se va cruzando a lo largo de su Tal historia cual. con Kennedy Tal cual. y con sucesos históricos, y qué sé yo, y tiene como Sí, mucho verdad. de eso, no puedes creer. No, y tiene otra cosa muy parecida que decís, es verdad, una cosa muy parecida que tiene también a él, que de repente Cacho era el típico tipo que tiraba una idea. Hay una que no quiero contarla porque eso sí es contar mucho del libro, porque Sí. hay una idea que tiene que ver con una tarjeta de crédito, que la idea la tiró él. ¿Por qué no hacen tal cosa? Y dije, mirá, Claro. y terminó siendo, Un que él mismo visionario. ahora lo ve con la perspectiva y dice, pensar que se fue idea mía. Bueno, y- pero sus proyectos en verdad televisivos como Cacho Bochinchi Sí. y estas cosas eran una mirada muy especial de leer lo que estaba sucediendo y informarse de lo que estaba sucediendo en el mundo y decir, esto Sí. no está pasando acá, ¿no? Y también otra cosa que me parece que está buenísimo, yo lo he repetido mucho porque me parece que es muy importante. La gente que trabaja en los medios, yo le recomendaría especialmente el libro, porque me parece que a toda la gente que trabaja en comunicación tiene, primero, que es un pequeño manual de cosas de comunicación, medias como básicas, que me parece interesante rescatar, y el hecho de la crueldad de los medios, de cómo te borran, o sea, cómo podés desaparecer. En un segundo. Y la percepción de la gente es que desapareciste. Ahora con las redes sociales uno se puede agarrar con las uñas a través de su Sí, propio sí, sí, Instagram. pero igual, sigue. Pero no es, imagínate cuando había 3 canales, 4 canales, Claro. lo que significaba que te borren de los medios. Y a él, de hecho, le pasó prematuramente un gran éxito que tuvo al principio. Y yo creo que eso también lo marcó. El hecho de pensar, capaz que es el último año que hago Cacho Bochinche o el show de mediodía. Después te pasan 40 años por Claro. encima y no te diste cuenta, pero claro, imagínate tener ciclos de eso, de que todos los años capaz que es el último, capaz que no lo hacemos más, capaz que no da más. Y el hecho de estar forzado continuamente, pues, Cacho es un gran creador, una fuente de ideas, y continuamente es muy fascinante ver televisión con él. El ve y como la lectura que te hace, habría que cambiar esto. ¿Tocó? ¿Viviste esa Sí, experiencia? Sí, claro. Lo vivo a propósito. Me siento, cada vez que nos encontramos, hablamos de lo que vimos en la tele. Claro, Somos sí. los dos Mirá teleadictos que bueno, también, claro. nos gusta mucho la televisión. Sí, aparte muy sí. riguroso con la técnica, él está atento. En un momento del libro también menciona a un camarógrafo. Claro. Es un tipo muy generoso. A mí me tocó trabajar con Cacho Sí. y me pasó esta Ah, es cosa. verdad, sí. Está Estás- como el doble mito, ¿no? Y esta cosa de decir antipático con los niños, ¿no? Claro. Y también tenés un Sí. momento como para explicar que tiene que ver con la rigurosidad con la que trabaja. A ver, cada uno tiene su opinión y hay que ser justos, ¿no? Sí, sí. Pero con respecto a esa justicia también involucrás un informe Claro. que no sé si fue de una Sí, 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 licenciada en lo educación, encontré, ¿no? lo encontré, Acerca de Cacho Bochinche. Claro, lo encontré porque me parece que a mí, yo vengo de la ciencia también, yo soy docente de la universidad, entonces me gusta mucho en un momento bajar a tierra algo objetivo. Más allá de lo que opinemos todos, digo, ¿alguien estudió esto? Y la gente que lo estudió dice, mira, Cacho Bochinche, el 80% de los mensajes eran positivos. Y me parece un dato que está bueno. Claro. Así como está bueno entender que capaz que había un 20% que no eran positivos, que tiene que ver con un contexto de la época, con que un conductor de un programa infantil capaz que no tiene una preparación previa, no sé si hay alguno que lo haya tenido, No es para fácil ver qué laburar con dice y qué niños, no. Claro, que el trabajo con niños es muy difícil en esa época, aparte, estamos hablando de una época determinada, y efectivamente la fama o el reconocimiento tiene, o la exposición pública, tiene toda una lectura que vos decís, y bueno, capaz que seguramente no le puedes caer bien a todo el mundo, seguramente tengas días malos. Yo también reflexionaba el otro día y en cierta forma está contado en el libro. Esos 40 años que lo vimos a Cacho todos los días en televisión, o muchos días, en el show de mediodía, en Cacho Bochinche y todo, en esos 40 años se le murió la mamá, el papá, se separó, se volvió Sí, a casar, sí, tuvo y hijos. Show Must Y Go On. nosotros lo veíamos boquita con llave, ¿no? Claro, o sí, sea, sí. él no dejaba, porque también es un tema de profesionalismo, de cómo entiende él la comunicación. Entonces él no mostraba lo que estaba pasando. Entonces capaz que en un corte, capaz que estaba llorando en un rincón. Seguro. Entonces también es muy cruel a veces, pero es parte del juego. Él también, a mí me gusta porque cómo lo acepta. Él tampoco se pone como a la Sí, sí, defensiva. sí, lo tiene claro. Tiene claro y tiene claro que hay una especie de leyenda urbana, muy de Pueblo Chico también, que tiene que ver con eso, ¿no? Cacho Bochinche era un programa de televisión. Entonces vos estabas hablando para miles al otro lado de la pantalla, pero tenía a 200 chiquilines ahí, con cables, enchufes y Claro. es difícil controlar a esa masa Sí, también, sí, ¿no? obviamente. Pero
yo creo que es parte como del juego que se planteaba ahí en el programa. Joaquín, yo te propongo, mira, si Cacho nos está viendo en este momento, seguro que seguro. tiene claro esta seña universal. Así como hay una seña para pedir la cuenta, hay una seña de televisión que dice esto. Y esta seña es la que tenemos en la cucaracha. Por supuesto. Y redondeamos, Joaquín. Ha sido realmente un placer recibirte. Un gustazo. Muchísimas gracias. Muy recomendable el libro. Sí, sí. Yo lo empecé ayer y así, como por un tubo. Divino. Quiero llegar una devolución increíble. No, es excelente. Que imaginar la responsabilidad también, porque una obra sobre Bukowski capaz que la van a ver no tanta gente como uno quisiera, aunque fue muchísima gente, pero esto yo sabía que se iba a leer mucho y daba mucha responsabilidad, que tenía que estar bueno, como Cacho merecía aparte. Bien espectacular, Joaquín. Y la llevaste bien la responsabilidad, Joaquín. Claro Está divino el libro. Pueden conseguirlo desde la editorial Fin de Siglo. Todo esto es mentira, la historia de Cacho de la Cruz. Joaquín, muchísimas gracias y muchos éxitos en el libro. Un aplauso, lo despedimos. Gracias. Gracias a ti.